especial donde el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo bien lindo. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 2. Es una historia muy ejemplar, muy leída, muy importante para el comienzo de la iglesia de Cristo. Nosotros, pues, de vez en cuando tenemos que ir al punto de partida para comenzar de nuevo. Y capítulo 2, vamos a leer algunos versículos de este importante libro que nos narra la historia del comienzo de la iglesia. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Sirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Sabe qué? Las maravillas de Dios. Gloria a Dios. Espíritu Santo, este tiempo es tuyo. Queremos que tú te encargues de tomar ahora todo el control, aún de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestro espíritu. Que esta palabra nos redarguya y nos lleve a una reflexión, nos lleve a una experiencia contigo, Espíritu de Dios, para que la gloria de Dios, el señorío de Jesucristo esté sobre nosotros. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Estamos en una reunión compartiendo con el Comité Ejecutivo de las Asambleas de Dios, que tiene que ver con el Distrito Hispano del Sureste. En el día de antier, viernes, y el superintendente nuestro que atiende la parte hispana nos hizo una confesión, y él dice: tal vez nos van a tirar piedra ustedes, pero oigan esto que les voy a decir. Hace un tiempo atrás el Vaticano, lo que es el anterior Papa que estaba, lo que era Benedicto, le extendió una invitación al superintendente general mundial y a algunos superintendentes de las Asambleas de Dios para que fueran al Vaticano. Y ellos, pues, este ilustrísimo reverendo, el que tiene que ver con nosotros aquí en América, pues llamó a Nino, el que tiene que ver con la parte hispana de aquí de la Florida, y le extendió la invitación, porque ellos después de un tiempo de oración entendieron que debían ir. Cuando llegaron allá al Vaticano, 15 de los superintendentes generales de diferentes naciones, convocados, invitados por el Papa, ellos llegaron allí. ¿En qué les podían ayudar? Y lo que les pidió él simplemente fue esta pregunta o esta necesidad: yo quiero que me hablen del Espíritu Santo. Le dije: quiero que me hablen del Espíritu Santo. Dice que habían 15 teólogos cardenales que estaban allí, más los nuestros que estaban allí. Allí comenzaron ellos a hablarle de la experiencia con el Espíritu Santo, la experiencia de hablar en lengua, cómo la iglesia de Jesucristo necesita este poder que necesitó la iglesia cuando comenzó su jornada.
Y esto fue algo lindo. Ellos ministraron allí en el Vaticano, declararon el poder del Espíritu Santo y se fueron. A los 3 meses renunció este Papa. No sabemos qué pasó, pero sabemos que hay una necesidad del Espíritu Santo de Dios en aquellos que de verdad somos creyentes en Jesucristo, en aquellos que hemos hecho confesión por Jesucristo. Necesitamos el Espíritu Santo. Y si nosotros vamos a la Biblia, podemos mirar que este acontecimiento tuvo su experiencia un día de Pentecostés. Pentecostés, tanto en hebreo como en griego, quiere decir 50. Son 50 días después de la Pascua, de la resurrección de Jesucristo, que se contaba para tener esta celebración. Antiguamente, si nos vamos más allá, el pueblo de Israel también celebraba esta fiesta. ¿Cómo la celebraban ellos? Ellos celebraban esta fiesta en honor a la fiesta de la cosecha. El primer fruto lo traían al Señor en primicia. Pero también ellos celebraban esto después de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Pues hicieron un cambio y comenzaron a celebrar el Pentecostés en honor al decálogo, es decir, cuando Moisés le entrega la ley al pueblo, cuando Moisés recibe la información de la ley de Dios. Entonces algunos han pensado que lo hicieron como una reacción a que el pueblo cristiano comenzaron a celebrar el día de Pentecostés en honor a la llegada del Espíritu Santo cuando aquellos 120 hermanos se congregaron en Jerusalén. Pero sí podemos mirar que esta era una celebración judía que tenía que ver, valga la repetición, 50 días después de la Pascua, que hacían esta fiesta. Y esto pues convocaba a todos los judíos de todas las naciones donde estaban diseminados por el mundo para ir a esta celebración. Y es por eso que leíamos este listado de todos estos representantes de todas aquellas naciones conocidas de aquel entonces que estaban de visita en Jerusalén. Y estando de visita en Jerusalén, pues pasa lo que ellos estaban aguardando, aquellos 120 que habían sido invitados por Jesucristo a que no se fueran de Jerusalén hasta que no recibieran el poder de lo alto. Es una experiencia que todos aquellos que confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor debemos procurar, porque es un regalo de Dios. Si usted no tiene esta experiencia, usted tiene también la fe de Cristo, pero no tiene una experiencia de lo que se llama sentir el poder de Dios en su vida. Es una capacidad espiritual que uno tiene para poder servir a Dios. Y apreciando un poquito más los detalles y teniendo información, podemos mirar que Pentecostés se convirtió en un derramamiento del Espíritu Santo en aquel entonces. Y hay 3 preguntas que yo quisiera hacer en esta corta predicación. La primera pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? La segunda pregunta, ¿por qué necesito ser bautizado en el Espíritu Santo? Y número 3, ¿cómo puedo ser bautizado en el Espíritu Santo? Entonces, como se trata del Espíritu Santo Pentecostés, porque esto le dio un cambio de dinámica, un cambio de enfoque, porque los judíos se reunían para celebrar la fiesta de la semana, el primer fruto de la cosecha, después recordando el decálogo, la ley de Moisés y todo ello. Ahora hay un cambio de enfoque, porque aquellos 120 discípulos de Jesucristo hicieron la diferencia, porque hubo una presencia de Dios como nunca antes en aquella casa donde ellos estaban congregados. Entonces, como se trata del Espíritu Santo, tenemos que entender quién es el Espíritu Santo. Hay muchos que han tenido problemas con identificar que el Espíritu Santo es una persona y no pueden entender de que es una persona. Es natural que en el primer tiempo hubo un descuido
en el primer tiempo de la iglesia, un descuido de darle importancia al Espíritu Santo. Pero Jesucristo hace referencia al Espíritu Santo en muchas ocasiones. Hay mucha Biblia para demostrar cómo Él les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo los guiaría, el Espíritu Santo les daría de todo lo que Él había conseguido a través del sacrificio que daría por ellos en la cruz. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesucristo tantas veces habló del Espíritu Santo y hay tanta información. Tenemos un estudio que se lo pudiéramos pasar después para que ustedes tengan esta información. Pero tratando de mirar las cosas más importantes para identificar quién es el Espíritu Santo, podemos mirar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. En otras palabras, Dios es un solo Dios, pero está compuesto por tres personas. Esto es un misterio. Hay una interrelación entre ellos tan única, tan especial, tan singular, que esto le da la categoría de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hemos visto el obrar de Dios a través de estas tres personas. Y el Espíritu Santo ahora viene a ocupar el lugar de Jesucristo. Jesucristo se fue al cielo, pero le dice a sus discípulos que no nos iba a dejar solos. Le enviaría el Consolador. El Padre envía el Consolador. Jesucristo habla que enviaría el Consolador y vendría. Es una persona invisible y que ahora su residencia, bíblicamente, ¿sabe dónde está la residencia del Espíritu Santo? En nuestros templos, nuestros cuerpos. En otras palabras, dice la Biblia que somos templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios reside en aquellos que le abren las puertas. Él viene a habitar y es la misma presencia de Dios. En el Espíritu Santo está la presencia del Padre, está la presencia de Jesucristo y está la misma presencia del Espíritu Santo, porque Él es, yo diría, la gloria de Dios, el Espíritu Santo. Y podemos mirar así, abuelo de pájaro, bien rapidito, que el Espíritu Santo es Dios. Y para demostrarlos, hay muchos pronombres que se usan para describir que el Espíritu Santo tiene una personalidad. Y podemos mirar todos esos pronombres que usa la palabra, como dice el Espíritu enseña, Él os enseñará todas las cosas, como dice Juan 14:26. También dice, el Espíritu habla, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4:8. Podemos mirar, el Espíritu intercede. Dice en Romanos 8:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Identificando un poquito más sobre el Espíritu Santo, podemos apreciar que el Espíritu señala a los hombres para el servicio específico. Digo, el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2 y Hechos 20:28. Y así podemos mirar cómo el Espíritu Santo es una persona. Desafortunadamente, muchos creyentes pues guardan una distancia con el Espíritu Santo y no se dan cuenta de la importancia del Espíritu Santo para que Él establezca el señorío de Jesucristo sobre nosotros, para que Él ministre la gloria de Dios sobre nosotros. Desafortunadamente, muchas personas pues lo que han mantenido es una religión en vez de una relación profunda con Dios. No hay una relación con Dios, lo que hay es una religión. Guardan muchos preceptos, guardan muchas normas, creen en todas las doctrinas de la Biblia, pero no tienen esta experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto les hace vivir una vida cristiana vacía, una vida cristiana sin propósito, una vida cristiana sin servicio, una vida cristiana apagada, una vida cristiana que no tiene fuego de Dios, una vida cristiana que no tiene futuro, no tiene ninguna experiencia. Pero gloria a Dios por aquellos que han dicho, no, yo necesito el Espíritu Santo, yo quiero tener una experiencia con Dios, yo quiero tener ese poder. Yo recuerdo hace muchos años, yo estaba cumpliendo con el servicio militar en mi país, Cuba, y estaba en un gran desafío. Estaba predicándole a muchos jóvenes de Cristo. Y un día, uno de estos jóvenes que recibió al Señor vino con una noticia y me dice, quiero darte una noticia, algo me ha pasado, yo creo que este es de Dios, porque tú me dijiste que leyera el libro de los Hechos, yo le regalé un Nuevo Testamento.
¿Y usted qué pasó? Yo comencé a alabar a Dios y comencé a hablar en otro idioma. Pero ¿cómo fue? Dice, comencé a hablar en otro idioma y comencé a llorar. Sentí un poder, sentí algo sobrenatural. Y le dije, mi hermano, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Es una experiencia que has tenido con el Espíritu Santo. Tú disfrutaste la misma presencia de Dios en una manera poderosa, en esa plenitud que Él nos da. Y esta es la experiencia que hay que procurar, es un regalo de Dios. El Espíritu Santo es una persona y quiere tener relación contigo, porque cuando tú le hablas a Él, le estás hablando a Dios, le estás hablando a Jesucristo. Hay una unidad compuesta, no hay ninguna diferencia entre ellos en atributos, en poder. Se dice Espíritu Santo porque es uno de los nombres que se le da, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Hay tanta información sobre esta revelación de quién es el Espíritu Santo. Pero pasemos a la segunda pregunta: ¿por qué necesito ser bautizado en el Espíritu Santo? Bueno, podemos mirar que esta fue una orden que el Señor le dio a sus discípulos, que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y ellos acataron esa orden, ellos no se quedaron sin esa experiencia. Juan el Bautista también les dice que vendría otro que era mayor que él, que los bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Y esta es una experiencia que no la han tenido algunos grupitos pequeños de creyentes en Jesucristo. Esta es una experiencia que la han tenido muchos, porque han procurado esta experiencia. Yo les quiero decir, los 120 que fueron allí a la casa que está en Jerusalén, que por la gracia de Dios nosotros hemos visitado 3 veces esta casa donde los 120 se reunieron para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Muchos hermanos de aquí fueron conmigo el año pasado y otros van a ir este año, en noviembre. Usted siente como una cosquillita, usted siente algo tan rico cuando entra a esta casa, porque usted sabe que hay una experiencia. Pero eso no se limita solamente a un lugar. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo no se limita a un tiempo, no se limita a una generación. Mire lo que dice Hechos 2:39, dice Hechos 2:39, dice la palabra: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamar. Es decir, para todos los que Dios ha llamado. ¿Usted ha sido llamado por Dios? Diga conmigo: yo he sido llamado por Dios. Esta experiencia la necesitamos porque hay un cambio poderoso. Si nosotros podemos ilustrar esto de una manera un poquito más acertada, para que ustedes se den cuenta de lo importante que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién era Pedro, aquel discípulo de Cristo? Pedro era un hombre, muchos lo juzgan como el hombre carnal, el hombre que sacó una espada, le cortó la oreja a Malco, a alguien que venía allí en el grupo para arrestar a Jesucristo. Pedro, aquel que dijo que no iba a negar al Señor, le negó 3 veces. Este Pedro que siempre estaba haciendo cosas aparentemente indebidas. Era un hombre que prometía, pero no cumplía. Porque dijo: no te voy a negar, y lo negó. Pero cuando recibió esta experiencia, ya no era el mismo Pedro. Ya era otro hombre. ¿Sabe cómo era este hombre? Un hombre valiente. Hablaba la palabra con poder. Dice que en su primer sermón, cuando aquella experiencia, porque si vamos a la información de la palabra, ustedes se dan cuenta que esto fue un domingo. Y un domingo bien temprano en la mañana, dice que el Espíritu Santo de Dios llegó en manifestación de viento, en manifestación de ruido y en manifestación de fuego. Llegó allí. Y todos los que estaban en Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad muy visitada desde el tiempo de Cristo y mucho antes. Si usted va a Jerusalén, los hermanos que van a viajar conmigo se van a dar cuenta cuando vayamos allí a lo que es el patrimonio de lo que es la ciudad religiosa. Van miles, millones de personas van por año. Es una ciudad muy visitada porque no solamente la miran como la capital de Israel,
Muchos la llaman como la capital del mundo, aunque le han dado ese título a Nueva York. Pero Jerusalén tiene algo atractivo que usted siente como que tiene algo especial, que es la bendición de Dios. Y esta ciudad estaba congestionada con mucha gente. Y temprano en la mañana escuchan el sonido, el ruido de lo que estaba pasando en aquella casa donde estaban aquellos aparentemente discípulos de Cristo, fanáticos, porque así pues juzgan a muchos cuando comienzan a hablar este idioma. Hay personas que tienen problemas con el hablar en lengua y dicen, no, eso no es para mí, eso fue para aquel tiempo, eso es una experiencia loca, habla jerigonza uno habla algo que lo entiende. Yo me gozaba esta mañana, el hermano Julio Acosta, que tiene mi apellido, Dios lo bendiga. Julio, cuando él recibe el bautismo del Espíritu Santo de Dios esta mañana, él hablaba un idioma hebreo. Pues como yo he ido varias veces, yo sé cuando se habla en hebreo. Era un idioma, mi hermano hablaba su idioma hebreo. La amiga del hermano Vargas hablaba el idioma hebreo. Es un idioma especial. Y yo sé que esto es una experiencia que el que la recibe puede dar testimonio y puede dar fe de que es algo de Dios, porque te da una paz, te da un gozo, te da una fuerza, te siente que eres otra persona, te da una visión más amplia de lo que es el mundo de Dios y te da también un deseo de buscar más de Dios, de servirle. Es como que entras a un amor profundo con Dios cuando recibes esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y aquellos que estaban de visita en Jerusalén, cuando ven el alboroto, escuchan lo que está pasando, pues todo el mundo corrió para allá. ¿Y qué pasó? Decían ellos, está lleno de monstruos, están borrachos esa gente, pero tan temprano emborracharse, a las 9 de la mañana. No, era el Espíritu Santo que había llegado. Y aquel Pedro que no era el hombre que había quedado bien con Jesucristo, que había fallado, este es el hombre que toma ahora el control y predica aquel sermón y da testimonio de Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó? Más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. ¡Aleluya! Este es un testimonio que hizo la diferencia con la llegada del Espíritu Santo, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Yo estaba en el aeropuerto de Orlando esperando abordar para venir para acá, para Miami, este viernes por la noche, y me regalaron un libro. Y yo dije, tenés que esperar ahora aquí desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche aquí en el aeropuerto de Orlando para abordar. ¿Qué va? Este tiempo no se puede perder. Y me senté en un sillón allí, me quité los zapatos y dije, bueno, ¿qué hago? Dije, Señor, ¿qué hago? Orar. Comencé a orar y me estaba quedando dormido. Mi hermano, tengo que hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Me acordé que me habían regalado un libro. Saqué mi libro y comencé a leerlo y me lo leí en 3 horas. Gloria a Dios. Y me impresionó lo que narra este hombre. Este hombre de Dios narra que dice que en el San Salvador él comenzó una obra en un propósito de Dios y no había resultado. Dice que lo criticaban, tienes una terquedad tremenda, solamente tienes 5 o 8 personas, y ahora para acabar de completar la cosa, te armaron un círculo al lado, donde todos venían a ver el payaso aquel y aquellos animales que traían, y aquel pobre pastor aparentemente que estaba en este desafío de fe. Ya después de un tiempo, 5 personas, no más de 10 personas llegaban a este tiempo. Se enferma uno y va para el hospital. Y en el hospital, ya muriéndose, ya para morir, este hombre que se estaba muriendo narra que Jesucristo se le aparece. Y le dice, ¿tú quieres que te sane? Y él dice, claro que sí. Dice que le puso las manos encima y lo sanó y se levantó. Inmediatamente vino corriendo para acá, donde está el pastor. Pastor, se me apareció Jesucristo en el hospital. Pero ¿cómo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo tú sabes que es Jesucristo? Dice, porque me puso las manos en la frente, en mi cabeza, y me sanó, y ya estoy sano, lo chequeé en los médicos, tú no tienes nada ya. Y comenzó ahí un avivamiento, y de 5 y 8 personas, él narra tantas experiencias con el Espíritu Santo que no tendría tiempo para contárselas. Más de 22,000 personas comenzaron a congregarse entonces en este centro, un centro muy poderoso de las Asambleas de Dios
Santo. 3.000 personas se convirtieron. Yo estaba mirando la información que nos daba el superintendente, que él dice que cada 23 segundos se convierte una persona a Jesucristo en las iglesias pentecostales, las iglesias que le dan apertura al Espíritu Santo. Cada 23 segundos se entrega al Señor una vida. Y cada 45 minutos se establece una obra nueva en el mundo. Él dice que a los 20 años, pues ya decir evangélico es decir pentecostales. Pentecostales es decir que somos parte del movimiento del Espíritu Santo, que somos parte del poder del Espíritu Santo, que celebramos la venida del Espíritu Santo. En otras palabras, que tenemos la franquicia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Ahora bien, ¿cómo puedo ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo hacer? Estamos contestando estas 3 preguntas rápidamente. Creo que lo primero es que usted pida a Jesús el bautismo en el Espíritu Santo. Solo tiene que orar. Esta mañana, cuando ministramos a estos hermanos, me acordé cuando fui pastor de mi segunda iglesia en mi pastorado, en la iglesia de Fray Benito, en un campo bien remoto, y había un hermano que llevaba muchos años en la fe, el papá de Laurita, muchos años en la fe. Y él, cuando hicimos el llamado para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo, yo lo veía que él estaba como una estatua, no abría la boca. Yo dije, Dios mío, qué duro está este hombre para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Yo dije, para que hable en lengua, yo mismo, hasta la fe me falló. Pero comenzamos a crear ese ambiente, esa atmósfera. La atmósfera se puede crear con alabanza, con aleluya, con gloria a Dios. Porque es una experiencia. Diga conmigo, yo quiero tener una experiencia con el Espíritu Santo. Y comenzamos a crear aquella atmósfera. ¿Y sabe qué? Que de momento aquel hombre, Benito Simple, comenzó a hablar una lengua. Dios mío, pero qué grande. Y esta misma experiencia la tuve hoy. Me voy a reservar el nombre. Me voy a reservar el nombre. Un hermano que está aquí y yo lo veía, pero tan frío así que yo dije, para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando se creó el ambiente, la atmósfera, este hermano comenzó a hablar una lengua aquí que aquello nos sacudió a todos, porque estaba hablando como prácticamente interpretaron aquellos que estaban de visita en Jerusalén en aquel entonces. Dice, los oímos hablar las maravillas de Dios. Porque cuando usted habla en lengua, usted no está hablando una simple jerigonza. Cuando usted está hablando en lengua, usted no está hablando disparate. No. Usted no está en el mundo ocultista, en el mundo del infierno. Satanás es un terrible imitador. Satanás trata de imitar los dones del Espíritu Santo, trata de imitar la lengua. Y muchas veces cuando hay discernimiento del Espíritu, trata de meterse y confundir. Pero cuando es Dios, usted se da cuenta, cuando viene de arriba, cuando es el Espíritu Santo, hay un testimonio. El Espíritu Santo dice la palabra que da testimonio en el Espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está presente, hay algo muy especial que no lo puede entender. Y tanto aquel hermano Benito como el brother de esta mañana, wow, qué experiencia tan linda. Usted lo que tiene es, número uno, que orar, pedirlo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas, vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Pero número 2, usted tiene que creer con fe. Si no hay fe, usted no va a recibir nada. No, eso no es para mí. Yo no necesito eso. Algunos han cometido ese error. Yo diría que es un error. Yo estoy orando por una persona aquí y le digo ahí en la oficina, Señor, dame este regalo. Yo quiero ver a esta persona bautizada con el Espíritu Santo. Yo no puedo ver bautizada con el Espíritu Santo porque sé que cuando hay un ministerio se amplifica, tiene más dimensiones, tiene más capacidad, tiene más poder cuando hay esta experiencia. Yo le voy a decir a ustedes algo.
y esto no me avergüenzo de decirlo, esto es una confesión, como la hizo el superintendente allí con nosotros, que fue al Vaticano a hablar del Espíritu Santo, y hubo una experiencia allí, y esto no lo pudo recoger la prensa porque fue algo bien privado. Y yo les quiero hacer a ustedes una confesión, no lo digo aquí para alardear y llamar la atención a mi persona, porque yo soy de carne y hueso, y posiblemente tenga más problemas que ustedes. En el sentido de que el diablo siempre me está dando un alboroto alrededor mío para ver si yo me desenfoco. Pero como estoy tan convencido en aquel que me llamó y lo que me ha entregado es tan grande que siempre estoy enfocado y estoy en esa dinámica de buscarle por encima de lo que haya que tenga que buscarle. ¿Y sabe qué? Que para que mi vida cristiana tenga sentido y para que mi vida cristiana tenga gusto, para que mi vida cristiana tenga delicia, para que mi relación con Dios tenga un apego profundo, si un día yo no hablo lengua, ya yo estoy mal. Estoy mal, digo, estoy mal hoy no hablé, estoy apagado yo mismo. Me recuerdo una vez que la mamá de Marco me vio en un evento y me dijo, oye, te veo apagado, ¿qué te pasa? Porque yo te veía siempre que profetizaba, que hablabas en lengua y hoy te veo tan recogido. Se me olvida esa palabra que ella me dijo y yo dije, si tú supieras que anoche no dormí, que para llegar a este evento tuve que caminar como 10 kilómetros y estoy tan cansado físicamente. Y esa era la razón. Y hay algunos que están agotados físicamente, pero eso no quiere decir que usted no procure hablar ese idioma del Espíritu, porque cuando usted habla el idioma del Espíritu, oiga, mire, Satanás, como dice un hombre de Dios, los demonios no saben lo que usted le está hablando a Dios. Y ellos temen y huyen porque, ¿sabe qué? En la presencia de Dios el diablo no puede estar. En la presencia de Dios Satanás no puede estar. No hay demonio, no hay fuerza del infierno, no hay Satanás que pueda estar presente cuando usted está hablando las maravillas de Dios, cuando usted está hablando esas jerigonzas que usted cree que no tienen sentido. Es la misma palabra de Dios, es la alabanza perfecta que Dios está recibiendo a través de tu lengua. Es una adoración profunda que tú le estás dando a Dios, que está abriendo el cielo para tu vida y estás glorificando a Jesucristo de una manera sobrenatural. ¿Sabe que para procurar el bautismo en el Espíritu Santo usted tiene que abrir su boca? Yo estaba ministrando esta mañana aquí a estos brothers y yo le decía, abre tu boca, abre, comienza a hablar, porque ya vino el Espíritu Santo sobre ti. Y ellos parece que creyeron, porque comenzaron a abrir la boca y comenzaron a hablar las maravillas de Dios, como en este tiempo. Porque hoy, si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo te extiendo la invitación. Olvídate del reloj, olvídate de quizás el banquete que te tienen preparado, olvídate de la comida que se queda aquí en la tierra, olvídate de todas esas cosas que el mundo te está ofreciendo, olvídate del corre. Hoy es tiempo de Pentecostés, hoy es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de que nosotros vamos a funcionar lo que viene de arriba.
¿Cómo yo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pida a Jesucristo que lo llene. Crea que vendrá esa experiencia. Porque la palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aleluya. Número 3, reciba por fe el bautismo del Espíritu Santo. No se quede solamente con un título, porque hay algunos que sí lo recibieron, pero lo guardan ahí con un título. Si yo lo recibí el 14 de septiembre de 1970, yo lo recibí. Algunos de ustedes no habían nacido. Eso fue en el siglo pasado. Aleluya. Pero esto no es un título, esto es una experiencia. Yo no te quiero decir más nada, sino quisiera hablar en este momento la oportunidad de escuchar un programa de radio que para que usted hable el idioma de poder en el mundo tiene que hablar inglés. Yo dije, wow, así que si yo hablo el inglés, yo hablo el idioma más poderoso del mundo. Oh, entonces yo dije, I learn English every day. Entonces, digo, pues voy a comenzar. Y todos los días estoy comenzando. Y me asombré cuando ahora en estos días tuve que hablar inglés. No voy a hablar aquí porque me van a corregir todo lo que digo. Pero me sentí sorprendido, aleluya, porque comencé a hablar supuestamente, entre comillas, el idioma más poderoso del mundo. Pero yo te quiero decir un secretito a la luz de la Biblia: el idioma más poderoso del mundo es hablar en lengua. Aleluya. Es hablar conforme al Espíritu de Dios. Aquí hay una presencia. Aquí hay una presencia. Aquí hay una gloria. Hace unos años atrás, nosotros estábamos pastoreando la iglesia, mi esposa y yo, y esta queridita hijita Judy Manchuelo, y invitamos a todos los niños a venir a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y todos los niños recibieron el bautismo. Judy recibió el bautismo del Espíritu Santo ahí. Ahí cayó el poder de Dios. Oh, aquí vas aquí al sol, cayó el poder de Dios. ¿Sabes qué? En esta hora yo quiero invitar que todos los niños vengan. Un momentico, yo les voy a mandar a decir que vengan, porque hoy ellos van a recibir los títulos del Espíritu Santo. Ellos van a hablar en lengua. Usted no se asuste, no se me ponga nervioso. Pero mire, para que no se nos vaya el avión. Porque yo estaba tan entretenido leyendo mi libro que por poco se me va el avión. Yo decía que llamaba, hasta que me di cuenta, ay, ya se me va el avión, corrí. Y entré en el avión, hasta perdí mi asiento. Ya me dio pena quitarse, perdí mi asiento de primera clase y lo perdí. Y esto lo voy a reclamar. Pero para que usted no se le vaya a la silla, aleluya, de primera clase. Gloria a Dios. No pierda esta oportunidad. Amén, aleluya. Porque hoy Dios quiere confirmar lo que muchas veces te ha dicho, que te quiere usar. Y tú que hablaste en lengua y lo tienes como un título, hoy vas a hablar en lengua. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aquí va a pasar algo grande de Dios. Aleluya. Mire, vamos a recoger la ofrenda para quitar nuestra presión. Vamos a recoger la ofrenda, porque esto es parte de la oración. Yo a veces no quisiera recoger más ofrendas ni tiempo, porque quisiera que esto más bien usted tocara la puerta y dijera: pastor, ábreme la puerta. Una hermana me ha llamado como más de 10 veces: pastor, tengo un diezmo, venga a buscarlo a mi casa. Digo: mi hermana, yo no me gusta recibir diezmo ni voy a buscar diezmo. ¿Tú tienes un diezmo para Dios? Llévalo a la iglesia. Pastor, es un diezmo gordo. Digo: mi hermana, aunque sea $1 millón, mira, a mí me hace falta $1 millón. Si es $1 millón, no lo voy a buscar. Llévalo al forito. Ella se sonrió, porque me llamó tantas veces, porque quería traer su diezmo. Y esto es algo que yo creo que
que ojalá que usted pudiera tener esta estatura, esta dimensión de que ama al Señor y usted lo ama con su dinero. Porque el dinero apoya y bendice la obra de Dios. La hermana vino con su diezmo, eran $500. Para si alguno dice, ay, ¿cuánto sería? Ya te dije cuánto. Y a mí lo depositó en el alcohol. Dios la bendiga. Y ojalá que en este momento usted comience a perseguir la bendición y usted diga, no voy a esperar el domingo, voy a venir antes, lo voy a entregar porque esto es de Dios. Diga conmigo, mi dinero es de Dios. Y yo quiero que Dios haga con mi dinero lo que Él quiera. Es por eso, mi amado Jesucristo, que yo te entrego de lo que tú me has entregado. Yo quiero diezmar y ofrendar aquí en tu casa. Padre, oramos y bendecimos a los oradores en este tiempo. Lo que el Señor nos está dando en este enfoque de gratitud y adoración, multiplícales las bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve, mueve tu corazón. Hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Hermano, deja que se mueva.
Aleluya. Yo quiero, Nayib, ven acá. Me vas a interpretar lo que le voy a decir a ellos, lo vas a decir en inglés. I want you guys to repeat this prayer with me. Say it with me. First, I have to tell you, you're going to speak in tongues. You're going to speak the language of the Holy Spirit. You're going to speak about the marvels of God. The Bible registers this in the book of Acts, chapter 2. The disciples of Christ, the first disciples, they received the Holy Spirit baptism. The baptism in the Holy Spirit is to speak in other tongues. And that is the power that we need. That strengthens our faith. And it gives a higher capacity to serve God. That is why I want you to repeat with me. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I want this gift. Holy Spirit, I need to have an experience with you. I want the baptism in the Holy Spirit. I want to speak the tongues of the Spirit. I want to speak the marvels of you. I want to receive that power that comes from above. Holy Spirit, fill me. Now raise your hands up. Raise them up. Holy Spirit, come to my life. Fill me. Now I want you to repeat, fill me, fill me, fill me. Well, I'm going to go praying for you. So you start speaking those tongues of the Holy Spirit. Amen. Voy a pedir a algunos chicos si pueden venir, a algún hermano más que yo sé que Dios lo usa en estos. Vamos a estar ministrando el bautismo del Espíritu Santo. Iglesia, manténgase en oración. Va a haber algo grande. Estos niños van a hablar en lengua. Yo te ministro con todo el Espíritu Santo. Sobre esta
Gloria
inmediatamente en ti. Yo puedo pensar que estoy vivo, está dentro de ti el hombre. Comienza a hablarlo ya. Aleluya. Aleluya.
que con su manto de gloria lo cubriera y le hiciera lo menos posible sufrir. En la noche, antes de acostarme, volví a pedir lo mismo porque no se me quitaba de la mente la visión que tenía. Y hoy tuve la respuesta del Señor. Hoy Él me hizo venir a esta casa, a su casa, a la nuestra, mucho antes de lo que nosotros acostumbramos. Y ahí Él me dio la respuesta que yo le pedí ante el Señor, el pastor. Me dijo, pídeme nuevamente. Pero de la forma que tú sabes que debes hacer, de la forma que nuestro guía lo hace, y debemos de hacerlo para que llegue a mí de esa forma directa al corazón. Yo quiero pedirle a ustedes, hoy va a ser una de mis primeras peticiones así directas, de oración directa con el Señor, de que ustedes me acompañen a orar por esa alma que comienza a vivir, posiblemente esté sufriendo en un hospital, y que sí sea porque no quisieran enterarme de que haya pasado a ser la otra vida. Yo quisiera que ustedes se parasen, por supuesto. Yo sé que nosotros adoramos al Señor con nuestra mano levantada, pero hoy quisiera que lo hagamos de otra manera, que nuestra mano derecha la pongamos en el corazón y que digamos así: Señor, hoy nuevamente ofrendamos nuestro corazón y nuestra alma, pero con mucho más júbilo y gozo. ¿Por qué? Porque quiero y deseamos que ante tu Hijo unas tu fuerza, tú como Padre de toda la creación, y derrames tu voluntad, tu manto de sanación sobre esa alma que comienza a vivir. Pon tus manos sobre esas extremidades y vuelves a rehacerlas como cuando lo creaste por primera vez. Derrama tu manto para que su sufrimiento físico y emocional sea lo menos posible. Gloria en su vida, toda tu fe, tu gran pasión por mantenernos unidos a Él en esta oración. Padre, en el nombre de Dios, amén. Gracias. Para testimonio, ¿quiénes son los que recibieron el bautismo en este tiempo? ¿Recibieron algunos? Levante la mano porque se sientan que hablaron en otra lengua. ¿Quién más? Por aquí hay alguien más. Yo vi a varios. Mi hermana Betsy, gloria a Dios, amigo de lengua, gloria a Dios. Yo vi varios, pero están ahí como nerviosos. Pero Ivania, ven acá, gloria a Dios. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Sentí mucho nervio, pero al mismo tiempo me dejé llevar porque sentía que el Señor quería de alguna manera, pero yo quería hablar algo, pero no me salía ninguna palabra. Yo solamente grito o gemido o algo así, y me parece que esa es la forma que el Señor puso de hablar en mí. Aleluya. Bendiga a todos, hermanos. Para mí, yo pasé aquí más que todo pidiendo oración para mí y para mi familia. Y yo le pedí al Señor, Señor, aquí estoy. Tócame, tú me tienes que tocar. Señor, no sé qué estoy necesito un fuego que me quemaba la boca.
tiraron a suerte porque me abrí los ojos después. Dios es bueno, Dios es misericordioso. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Yo crecí en el Evangelio, nací en el Evangelio, pero a veces no es suficiente. A veces Dios lo que quiere que tú le pidas a Él directamente. Yo soy hija de pastor, pero desdichadamente la relación con Dios no es cadena, es una relación personal. Porque tienes en un momento, tienes que decirle al Señor, Señor, tócame, quítame toda la basura que tú quieres quitar de ahí, sácala. Yo tenía rato ya de, no es que estaba mal en los caminos de Dios, no, pero sin embargo, como que aquella planta, como que ya le hemos caído el agua. Y yo digo, Señor, tú me tienes que tocar, de aquí no me voy, de aquí tú no me toques. La gloria y la honra sea para el Señor, hermano. No. Lo que pasa es que a veces todo tiene su tiempo, hermano. Pero Dios tiene control de la situación. Dios te bendiga. Yo quisiera pedirle a estos hermanos que están aquí, quisiera verles el martes, quiero invitarles a un propósito. Nancy Barbán, Vidal Zaragoza, Leticia Morales, Edel Rodríguez, Augusto Lemos, Reinier Tamayo, Adrián Cueto, Yaimeli Cueto, Andrés Morales, Mileidi Frías, Neida García, Miguel García y Jorge Mera. Si estos hermanos están aquí, yo los quisiera ver el martes en el culto de oración a las 8, básicamente 8:30. Hoy el culto comienza a las 8, pero quiero invitarles a un propósito. Los niños, yo voy a seguir insistiendo. Dios los comenzó a inquietar, ellos no estaban preparados todavía. Los agarramos fuera de órbita, pero ellos todos lo van a recibir. Y yo declaro y profetizo que algunos van a recibir hasta en su propia casa. Van a recibir la opción del Espíritu Santo y los vamos a estar volviendo en este propósito de Dios. Y usted que no lo recibió, que estuvo, que lloró, que sintió el deseo de hablar, tiene que abrir su boca y hablarlo, porque esto no funciona con la boca cerrada. Usted comience a gritar ese idioma y usted va a sentir un poder sobrenatural. Esto te va a llevar a una capacidad de servicio para Dios. Así que gracias a Dios por este tiempo, pues nos vamos bendecidos. Tenemos un hermano que me pidió dar un anuncio con el permiso de la